Muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Novakovsky. Los recibo en esta oportunidad para comenzar una nueva disertación a cargo de dos licenciados y un ingeniero especialistas en políticas públicas. Y quiero darles la bienvenida al licenciado Adolfo Storni, al licenciado Martín Simonetta y al ingeniero Álvaro Luis Alzogaray esta noche para tratar un tema que no es menor, dada la situación actual del país, cómo vamos a salir de esta crisis, planteándonos la situación política y económica histórica que nuestro país vive actualmente. Muy buenas noches. Este año se llevará a cabo las elecciones presidenciales en las cuales nosotros los argentinos elegiremos quién va a ocupar el sillón de Rivadavia los próximos 4 años. La votación también incidirá sobre la conformación del Poder Legislativo Nacional. Se renovarán 130 bancas de diputados y 24 miembros en Senado. Según el cronograma electoral, mañana se estarán firmando las alianzas. Dentro de 10 días, el 24 de junio, se oficializarán las listas de candidatos. El 13 de agosto tendremos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. El día 22 de octubre, las elecciones generales, y el balotaje está previsto para el 19 de noviembre, con la toma del poder para el 10 de diciembre. Me gustaría comenzar a escucharlos para que me cuenten cómo ven la situación política actual antes de las PASO, ¿sí? ¿Cómo ustedes creen que estaremos llegando con estas alianzas y con este cuadro de situación, con un primer diagnóstico para entender cómo ven ustedes que van a terminar los resultados de las PASO? Antes que nada me gustaría presentarlos. Seguramente hay muchos de ustedes que los conocen, a los disertantes de hoy. Es probable que algunos no. Voy a hacer una breve lectura de los currículums de los 3 profesionales que nos acompañan hoy. En principio está el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray. Es consultor y asesor de empresas iCrossing. Estudió ingeniería en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UCA. Es consultor empresario de firmas locales e internacionales en las áreas de macroeconomía, finanzas, desarrollo de nuevos negocios y proyectos de inversión económica. En el ámbito político, colaboró en la formación de la fundación de partidos políticos que su padre formulara, y en particular de la Unión de Centro Democrático, partido que llegara a ser el mayor exponente del liberalismo a partir de la segunda mitad del siglo XX, abriendo camino a las ideas liberales que hoy parecen cobrar nueva relevancia. Fue candidato de la Nación a diputado en los años 1987 y en el año 2019. Además, dirigió la Fundación Liberal Instituto de Economía Social de Mercado, que se especializó en elaborar políticas públicas, integrado por personalidades nacionales e internacionales como Jacques Rueff, Pedro Beltrán de Perú, Ludwig Erhard, autor del libro El Milagro Alemán, como ustedes ya lo conocen. El segundo profesional es el licenciado Martín Simonetta. Es director ejecutivo de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Es profesor titular de Economía Política 1 en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesor de Economía en la Cámara Argentina de Comercio, columnista frecuente de medios como Infobae. Es licenciado en Relaciones Institucionales de la Universidad del Salvador y magíster en Política
Económica Internacional. Muy buenas noches, Martín. Es un placer tenerte esta noche aquí con nosotros. Muy buenas noches a todos. Bueno, damos comienzo a este encuentro. Me encantaría escucharlos a los tres, cómo ven la situación política por la cual estamos atravesando y cómo nos preparamos para afrontar las PASO. Me gustaría entender cuál es este primer diagnóstico para ir aproximándonos al tema de hoy, que ven ustedes por demás complejo. No sé quién desearía comenzar. ¿Álvaro? Bueno, vamos a cederle a Martín el inicio, porque un poco el tema principal es, después la vamos a tratar, ¿no? Por supuesto, el tema de las reformas. De todas maneras, si quieren hago un breve introito a la situación desde el punto de vista político, ¿no? Todos sabemos, todos vivimos en Argentina, todos sufrimos lo que estamos padeciendo en Argentina, y sabemos los problemas que tiene, que no vale la pena prácticamente repetirlos. Sabemos que tenemos un 50% de pobreza, un 15% más de indigencia, tenemos una altísima inflación, con una proyección muy peligrosa hacia la hiperinflación, y mercados negros que están ahí funcionando. Es un problema. Y además un país que se ha alejado del mundo, ha cerrado prácticamente sus fronteras comerciales, no somos respetados en ningún lado, y bueno, se trata de ver, seguramente en el programa este podemos avanzar un poco en alguno de estos temas, se trata de ver qué es lo que se puede hacer en materia de reformas que el país necesita para salir de este atolladero, de este marasmo en que nos encontramos. El problema es que políticamente estamos muy complicados también, que tenemos un gobierno que prácticamente no gobierna, no tiene plan, no tiene programa, es como si viviera en una campaña de cristal, y no hay presidente, el presidente pasea por el país inaugurando canillas y cloacas y cosas así, y hay una pelea formidable en los niveles del gobierno. Nada más que sus políticas ya sabemos que son las que nos han conducido a esta dramática situación que estamos viviendo. Entonces, esto es la situación política que muchos se preguntan si vamos a poder llegar, digamos, con marcapasos, muchos años, un dirigente político en situaciones bastante parecidas había dicho, no sé si llegaremos, pero por lo menos lleguemos con marcapasos a las elecciones, y ahora se presenta alguna situación parecida, porque todo indica y todos los indicadores muestran que los problemas se van a ir agravando, ¿cierto? No hay conducción económica, tampoco. Entonces, bueno, las elecciones son ahora, pero la toma del poder es el 10 de diciembre, hay mucho el tiempo para que Argentina pueda seguir soportando esta situación. Esto me hace acordar un poco la época de Putin, que había elecciones ese año, ¿no es cierto? Y que ya entraba en la fase final de su gobierno, que con una proyección hiperinflacionaria enorme, que después, porque empezó el aumento de la inflación, tuvo que resignar su cargo presidente. Es decir, la hiperinflación no perdona, provoca una crisis política y fundamentalmente institucional, provoca un caos social, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense de los asaltos, sobre todo los más grandes, de los supermercados, y la quiebra de todo el sistema de energía, que no teníamos corriente eléctrica. Bueno, esto es el pasado. Lo que quiero decir es que en este momento todo indica de que nos está llevando hacia ese lado, la propia dinámica del proceso, sobre todo el proceso inflacionario. Después vamos a hablar un poquito del proceso inflacionario y Martín seguramente va a poder
decirlo con más solvencia. Muchas gracias. Así que bueno, eso después si quieren entramos en el tema de las reformas que a nuestro juicio tendríamos que llevar adelante y sobre todo las condiciones políticas e institucionales que se requieren para que esas reformas puedan ser implementadas, ¿cierto? Ahí mi primera base en el tema de hoy. Muchísimas gracias, Álvaro. La siguiente pregunta es para Martín. Martín, ¿consideras que los precandidatos tienen un diagnóstico correcto y la capacidad de hacer las reformas necesarias? Está muteado. Tenés que desmutearte. A ver. Esperá. Ahí. Ahí está, ¿no? Ahí va. Ahí me escuchan. Sí, perfecto. Sí, bueno, muchas gracias por esta posibilidad de estar conversando sobre este tema tan interesante. María, por la convocatoria, un placer estar junto a Álvaro, junto a otros expositores y audiencia. En total coincidencia con lo que comentaba Álvaro, ¿no? Y digamos, creo que es interesante hacer un análisis de lo que es la situación política y el sistema de incentivos institucionales que estamos viviendo hoy. En primer lugar, como es conocido, estamos viviendo un momento económico en el cual se trata básicamente de estirar la mecha, ¿no? Esa metáfora es bastante clara y tratar de que la bomba explote una vez que pase el periodo electoral. Esto, bueno, el artífice de gestionar esta misión claramente es Massa. Y está todo atado con alambre, básicamente, y sobre todo la política fiscal, ¿no? El financiamiento, y esto tiene que ver con algo que hablaremos un poquito más adelante, que es un gasto público insostenible, ¿sí? Que se financia mediante emisión monetaria, se suben las tasas de interés para absorber la emisión monetaria, hasta un punto en el cual ya, a pesar, digamos, de que la tasa de interés de los bonos del Banco Central sea muy alto, no se va a poder, no va a ser atractivo, ¿no? Porque el riesgo será muy fuerte de no pago. Entonces ya estamos entrando en las épocas de lo que se llama flight to quality, el vuelo a la calidad, en momentos preelectorales. Estamos a 2 meses de la primera vuelta, ¿no? de las PASO, y digamos, la situación está atada con alambre, como decíamos, estamos tirando la mecha, barriendo la basura abajo de la alfombra, digamos, pateando el muerto para adelante, todas las frases comunes que queramos aplicar. Y esto porque, y hablaremos un poquito después, nadie quiere afrontar el costo político de la reforma económica, ¿no? La reforma económica es fundamental, pero los gobiernos de todos los partidos, ¿no? Quieren ganar básicamente votos, y esto lo analiza muy bien la teoría de la elección pública, ¿no? Cuando analiza la política sin romanticismo, ¿no? Que dicen los burócratas quieren empleo público, los empresarios ganar dinero, lo cual está muy bien, pero los políticos buscan votos, ¿no? Y lo que buscan básicamente es ganar la próxima elección. No hay plazo mayor que la próxima elección, ¿no? Y esto lo hemos visto en este gobierno, también en la tibieza de los Herrada, ¿no? Del gobierno de Cambiemos, ¿no? Porque pensemos que si hoy tenemos a Alberto Fernández es porque Macri no fue reelecto, ¿no? Habitualmente es natural que un gobierno sea reelecto, ¿no? Entonces, acá está rebotando el sonido, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso, digamos, creo que estamos en esta circunstancia donde es importante la economía, pero también es importante entender por qué no tenemos que esperar que los políticos tomen las decisiones que convienen a los ciudadanos, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito sobre que hay una grieta en la Argentina, pero la grieta no es solo ideológica, sino la grieta real, y tiro el título y ahí dejamos para que hable otra persona, es entre la Argentina productiva y la Argentina no productiva, ¿no? Y vamos a ver que la Argentina productiva cada vez es una porción menor y la Argentina no productiva crece a una velocidad mayor,
porque crece la pobreza, pero a la vez la tasa de reproducción de los sectores más bajos como consecuencia de los incentivos de planes y demás, el crecimiento es mucho mayor, ¿no? Así que es un tema con una visión para analizarlo desde perspectiva de corto plazo, pero también de largo plazo, ¿no? Y ver qué viene. Muchas gracias, Martín. Y hablando de productividad, ¿quién mejor que nuestro querido amigo Adolfo Storni para contarnos un poco cómo él ve la coyuntura actual y cómo comenzar a poner este país de pie y en movimiento? ¿Estás por ahí, Adolfo? Sí, estás ahí, dale. Si podés desbloquear. A ver, espera, ya va, solicitar, ahí, dale. ¿Podés abrirte? Ahí está, bueno. Muchas gracias por la invitación. Para mí un honor estar al lado de dos ilustres economistas y jugadores de la política. Mirá, yo veo en general que la mayoría de los economistas y la totalidad de los políticos, con suerte, se ocupan de la macroeconomía, ¿no? Y digo con suerte porque por lo que hemos visto en los últimos 40 años de democracia, en forma bastante mala, ¿no? Se han ocupado mal y con malos resultados. Pero lo que es importante en este proceso electoral y lo que va a venir después del 10 de diciembre, o todo el periodo que digamos, algunas decisiones se van a empezar a tomar después de las PASO, tenemos que estar también pensando en la microeconomía, ¿no? Porque el motor de una economía es la micro. La macro puede, como decía Martín, estirar la mecha, ¿no? Con emisión, con endeudamiento, con aumentos de impuestos, pero eso es estirar la mecha, no es hacer crecer la torta. Entonces nosotros pensamos que de la mano el Estado tiene que hacer un enorme ajuste fiscal, y se puede hacer, porque digamos, vemos cómo la política, el clientelismo, el despilfarro, la ineficiencia, los subsidios mal dados, estamos hablando de mínimo 5 puntos del producto, de inmediato se puede bajar el primer año, 5 puntos de gasto se puede bajar, todo lo que nosotros hoy vemos, la cantidad de ministerios, las empresas públicas deficitarias, todo el manejo del gasto del Estado, los viáticos, los choferes, las horas extras, los contratados irregulares, todo eso, los subsidios a la energía, al transporte, en vez de subsidiar a la demanda, se subsidia a la oferta. Es de locos lo que se hace en Argentina, ¿no? Tenemos ejemplos desde el transporte público hasta gente que está pagando cifras irrisorias por la luz o el gas. Entonces tenemos que pensar que esta vez el ajuste, primero lo tiene que hacer el Estado, el sector privado, los trabajadores, los empresarios van a sufrir, digamos, un costo inicial de lo que va a ser la devaluación y lo que va a ser el sinceramiento de los precios relativos, pero esta vez parte de eso lo debería pagar el Estado, y hay un montón de medidas que se pueden hacer, ¿no es cierto?, sacando componente impositivo de tarifas, sacando impuesto a las ganancias, digamos, como para poder tener una mayor erogación. A largo plazo sabemos que el salario depende de la productividad, pero a corto plazo lo que tenemos que hacer es sacarle el impositivo a un montón de bienes y servicios, ¿no? De la mano de un montón de reformas que a Argentina les viene escapando, pero que son inevitables. Yo, si querés hablar en términos históricos, esto también me hace acordar mucho al 89, mucho más que el 2001. Si bien todas las crisis son distintas, esta crisis lo que tiene de diferente de otras es que la venimos construyendo con mucho esfuerzo. Esto es una crisis, digamos, que tiene nombre y apellido y que se viene construyendo desde décadas, pero digamos los últimos años han sido catastróficos en todo lo que se ha hecho para hacer crecer el Estado, para digamos, financiarlo con emisión, con una inflación desbordada, con un ingreso público sostenido por impuestos distorsivos que atentan contra la producción, el empleo, la exportación. O sea que hay que hacer todas estas reformas y toda esta estabilidad macroeconómica que Argentina no tiene desde hace muchos años. Esta vez hay que sumarle la micro, ¿no? Tenemos que hacer medidas concretas para que
las empresas, a través de la rentabilidad que empiezan a generar ese círculo virtuoso de la inversión, la producción, el empleo y las exportaciones, todos rubros que estamos en déficit, y por otro lado, por el lado de los trabajadores, mejorarle el ingreso en forma inmediata a través de una reducción de impuestos, y eso se puede manejar tranquilamente desde los más necesitados hasta lo que van a ser rebajas generales. El costo esta vez lo tiene que pagar el Estado. El Estado ya no puede más pensar que va a generar o va a permanecer con el mismo nivel de gasto y digamos, con el mismo nivel de financiamiento. Eso tiene la sociedad, debería votar acorde, ¿no? Debería exigir estos cambios en forma contundente. Muchísimas gracias, Adolfo. Pregunta para Álvaro. ¿Cómo empezamos, Álvaro, con las reformas que se requieren hacer? Hoy leí que Milei estaba hablando que el tiempo para realizar todas las reformas que Argentina necesita es de 35 años. Él lo divide en distintas etapas cuando todo el mundo prevé un shock de confianza y un shock de propuestas en distintas áreas que pongan rápidamente a la Argentina en movimiento. ¿Cómo comenzamos? Bueno, mencionás a uno de los precandidatos a presidente. Efectivamente, la oposición en este caso de Milei, es una posición rara, porque yo no tengo tiempo para esperar 35 años, aclaro. Así que quisiera que las reformas se hagan antes. Muchos de los que están acá sí pueden esperar, pero yo no. Y quisiera ver en mi país ya un país ordenado, encaminado y con progreso. En sí, él plantea tres generaciones de reformas, le llama de primera generación, segunda generación y tercera generación. Y esas tres reformas de tres generaciones dice que van a demorar 35 años. Por supuesto, no estamos de acuerdo. Todo lo contrario. Yo quisiera primero hacer una cuestión de tipo conceptual en todo esto. ¿Por qué al final Argentina está llegando a esta situación dramática? En definitiva, Argentina fue, en su momento, como todos sabemos, uno de los primeros principales países del mundo. Cualquier indicador que teníamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, colocaba a la Argentina entre el puesto número 2, 3, 4, el que sea. La alfabetización, el desarrollo, el progreso personal, económico, etc. Eso vino como consecuencia, después de la caída de Rosas, un señor que se llama Alberdi, que estableció las bases, con ese nombre, de la Constitución argentina, que es una constitución liberal, ¿cierto? Donde fundamentalmente, en su parte dogmática, están los derechos y garantías individuales, y luego en la parte del sistema, el régimen republicano, tres poderes. Mientras se aplicó la Constitución, cuando después de sancionar el año 1853, cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires con alguna reforma de 1860, el país empezó a crecer, pero increíblemente, porque el país ofrecía oportunidades a muchísima gente, sobre todo los europeos, que veían un país que tenía un potencial enorme, siempre y cuando se actuara en libertad. La inmigración de aquellos años tenía dos direcciones, una era en los Estados Unidos y otra era Argentina. Y Argentina creció, se hizo importante en el mundo, un país que era admirado en el mundo. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Por qué si estuvimos tan bien en aquel momento, ahora estamos tan mal y somos el país número, creo que 147 de 148 que se compuso? El tema es que cuando el Estado empezó a intervenir en la vida privada y en la economía argentina, restringiendo las posibilidades de crecimiento, de inversión de los particulares del sector privado, ahí se fue de a poco desbarrancando. Nosotros le llamamos a eso estatismo,
llamamos eso intervencionismo, le llamamos a eso dirigismo, y finalmente las políticas que terminan en inflación. Este proceso empezó ya a partir de los 30, primero por un proteccionismo que después del año 29, cuando vino la debacle, ¿no? Y después de la guerra, con un proteccionismo, pero fundamentalmente con la llegada de Perón, que cambia todo el sistema que teníamos de la Constitución. Es más, la Constitución argentina, vigente hasta ese momento, fue cambiada en el 49 por otra Constitución que era de corte, llamémosle fascista, intervencionista y dirigista. Perón es propia. Álvaro, yo no te escucho. Álvaro. 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 Volvió la Constitución del 53. ¿Se me escucha? Sí. ¿O no? Ahora sí, pero no se te perdiste en un momento, desapareciste. ¿En un momento o desde que vengo hablando me perdí? No. Bueno, un después de minuto la para caída, atrás te perdiste. después de la caída de Perón, que estuvo muy bien, la caída, porque Perón era un dictador, evidentemente había conculcado todo, las libertades individuales, etc. No se modifica el sistema. Si bien la Constitución se vuelve a la del 53, pero la mentalidad, la contaminación digamos, intelectual que Perón había inculcado, no solo en la gente que lo seguía, sino en la clase dirigente de otros partidos políticos, pero muchísimos, todos antiperonistas, pero la mentalidad intervencionista, estatista y dirigista siguió funcionando como si nada pasara. O sea, hablar en aquel momento de privatizar, bueno, casi merecía un paredón de fusilamiento. Hablar de economía del sector privado, no, todo lo tenía que hacer el Estado, todo lo tenía que hacer el Estado. El petróleo tenía que sacarlo al Estado, el gas tenía que sacarlo al Estado, las comunicaciones tenían que estar en manos del Estado, y eso siguió durante muchos años. Incluso variantes con los gobiernos militares. Frondizi intenta hacer un cambio, que en realidad la actividad de Frondizi tuvo dos etapas, una de economía libre y otra de desarrollismo, que es un sistema antiliberal, pero después vienen los gobiernos militares, manejan mejor la situación económica, pero no hacen las reformas que podrían haber hecho, sobre todo teniendo el poder militar que hacía que, por ejemplo, no existiera un congreso, no existieran discusiones, nada. Pero no lo hicieron. Y eso que tuvieron ministros que estaban con la filosofía de pro-mercado, digamos así. Eso fue pasando y llegamos ahora al doctor Menem, que intenta hacer una reforma importantísima. No, todavía antes de eso tiene Menem. Que intenta hacer una reforma importantísima que la consigue, sobre todo en la primera etapa. Estoy hablando de un presidente que es peronista, y lo estoy diciendo apoyando lo que el presidente peronista, doctor Menem, que no parecía peronista porque las reformas que introdujo fueron muy importantes. ¿Hacia dónde? Con la orientación liberal. Hizo toda la privatización, o todo lo que pudo hacer de privatizaciones, desreguló la economía, las inversiones empezaron a venir al país, etc. O sea, fue aplicando una economía social de mercado, como le llamamos nosotros. Él cambió el nombre para no estar muy identificado, le llamaba economía popular de mercado, pero en esencia es la misma. Bueno, nos acercamos a nuestro periodo, viene el doctor de la Rúa, viene la crisis de convertibilidad, etcétera, etcétera, y bueno, y después viene el kirchnerismo, que vuelve para atrás las cosas buenas que se habían hecho. Si se había privatizado,
ahora estatizaban de vuelta. Muchísimas empresas han sido estatizadas. Empezó a regular la economía, se empezó a intervenir en el mercado, en todos los mercados, cambiario, etc. O sea, volvimos al sistema estatista, dirigista e intervencionista. Esto se notó mucho con el segundo gobierno del kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner. Ya sabemos los resultados que ese gobierno trajo hasta que vino el presidente Macri. Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que estamos hablando de reformas, tendríamos que al mismo tiempo estar hablando del concepto general, el contexto en que estas reformas tienen que hacerse y la orientación que esas reformas tienen que tener. Nosotros tenemos que pasar del sistema agotado, porque ya está agotado, el Banco Central no tiene reservas, además han inventado un eufemismo que se llama reservas negativas, pero bueno, no importa, si son reservas. Todas las reformas tienen que estar orientadas al objetivo de reimplantar el sistema de economía de mercado, economía libre, economía abierta, como ocurrió a fines del siglo pasado, como ocurrió en algunos momentos de nuestra historia, y hacer los planes conforme a eso. O sea, que funcione en el país la libertad, la competencia en todos los órdenes, la competencia interna y externa. Listo el concepto general. A partir de ahí, hay que hacer un plan global y de aplicación simultánea en muchísimas áreas, no muchas, 7, 8 áreas, estoy hablando del campo económico, seguramente Martín lo va a poder completar después, de aplicación simultánea para que esas medidas que se tomen conforme a ese plan integral de aplicación simultánea, el plan, el rumbo, las medidas pueden ir tomándose según, y eso puede explicarlo después, según sea el sector, un poquito desfasadas en el tiempo. Pero saber que vamos marchando hacia la libertad y competencia en todos los órdenes. Gracias. Dos palabras, antes de que... ¿Cuáles son las reformas? No pienso ahora en este momento detallarlas, evidentemente, porque es imposible. Pero hay 4, 5, 6 o 7 reformas en el campo económico que son importantes. Adolfo mencionó muchísimo, algunas también Martín. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que hacer una reforma del Estado, una reforma administrativa del Estado. Primero tenemos que combatir la inflación y evitar la hiperinflación. Eso se puede hacer, por supuesto. Países de todas partes del mundo. Nosotros somos uno de los países que más inflación tenemos. No entendemos por qué la inflación, digamos, no la podemos... Pero hay que hacer muchas cosas. Entre ellos reducir, pero fundamentalmente el gasto público, en términos del Producto Bruto, reducir el gasto público y una reducción impositiva. Tenemos que hacer una gran reforma laboral y sindical, que es la reforma administrativa del Estado. Tenemos que hacer una reforma previsional, tenemos que hacer una apertura al comercio internacional, tenemos que, en fin, tenemos que hacer y reforma tributaria, ni que hablar. Esto en el campo económico. Hay otras reformas que hay que hacer, que ahora seguramente no las trataremos, o sí que, por supuesto, en el campo de la salud, en política de seguridad y defensa, en política exterior, que si tenemos tiempo las podemos mencionar un poco hacia dónde ir. Y si tenemos tiempo, podemos hablar de algunas de las medidas, sobre todo la reforma laboral y sindical, que es clave en este proceso. Y por supuesto tenemos que dejar de emitir para financiar el inmenso gasto público que eso nos trae inflación. Y sobre eso quiero decir lo último, antes que María me corte el uso de la palabra. La inflación es un cáncer, todos lo sabemos, no solamente se alimenta por la emisión monetaria, sí es un fenómeno monetario, y lo va a convalidar. Pero hay un momento que si la inflación crece mucho por encima de determinados niveles, la conducta de la gente, como está empezando a ocurrir, empieza a huir del dinero propio argentino,
del peso argentino que tiene curso fuerte. Ante otras cosas, la reforma monetaria y financiera también hay que hacerla. Ahí vamos a discutir la dolarización, si quieren o no. Entonces, termino, María, te agradezco el espacio que me has dado. Cuando la gente cambia las conductas y huye del peso de su moneda, eso se llama el aumento de circulación de la moneda, que le quema en las manos, ese solo hecho retroalimenta la inflación. Y entonces podemos no emitir, pero cuando la gente pierde confianza y le quema el dinero en las manos a las empresas, etcétera, ya es como en física hay un fenómeno que se llama, vos que sos arquitecta, el fenómeno del pandeo. Vos ejerces una presión sobre una determinada columna y termino, ejerces una determinada presión, no te das cuenta qué está pasando y de repente ¡pum!, la columna se vuelve. Esto es la inflación. Me está saludando María, quiere decir que tengo que achicar. Listo, no hablo por ahora. Gracias por la paciencia, No, por la paciencia, pero quería hacer esa relación de por qué estamos en esta situación y algunas de las reformas que orientadas hacia la libertad tenemos que aplicar. Después vamos a ver si se puede o no aplicar en este contexto político e institucional que estamos viviendo. Álvaro, te estaba haciendo el efecto de pandeo, espera que la cámara. Sí, Pensé que me saludabas despidiendo. Bueno, la siguiente pregunta, el tema es cómo hacemos estas reformas. La siguiente pregunta es para Martín. Martín, si podés, déjame ver. Ahí está. Reactivate, por favor, reactiva el audio. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es la salida para la crisis cambiaria e inflacionaria en la que estamos inmersos que parece no darnos tregua? Bueno, Álvaro lo comentó, ¿no? Y realmente la solución es muy fácil y lo sabemos todos. Si gano 100 pesos no puedo gastar 150 eternamente. Esto que en nuestra economía cotidiana lo tenemos clarísimo, podemos tarjetear un tiempo, pero llega un momento que si no equilibramos nuestras cuentas la situación colapsa, ¿no? Esto parece no importarle demasiado a los políticos, y además que en la Argentina no hay restricciones institucionales, ¿no?, para una emisión descontrolada, sin límites. En los países más serios, el Banco Central es una entidad autónoma, autárquica, que no responde al poder político, ¿no? Pero sin embargo acá es, digamos, una dependencia más de la presidencia del Ministerio de Economía, ¿no? Y vemos que a los políticos les interesa básicamente el corto plazo, ¿sí? En términos generales, ¿no? Por eso la elección y vamos viendo después, la atamos con alambre y después vemos, ¿no? Y yo quería hacer un par de comentarios de un par de puntos vinculados a un artículo que escribí en Infobae hace un tiempo de por qué crece el gasto público, ¿no? Un primer punto es que el que gasta no paga. O sea, los políticos no gastan su plata, gastan nuestra plata, ¿sí? Un segundo punto es que los políticos gastan hoy y la deuda la pagan nuestros nietos mañana, ¿sí? Mientras tengan crédito. En el caso de Argentina, digamos, ya no hay acceso al crédito internacional, simplemente nos manejamos con las letras que se renuevan mensualmente, LEVAX, LELIX, con lo cual esa canilla está cerrada, ¿no? Después que los políticos eligen castigar a los pocos ricos y distribuir entre los muchos pobres, ¿sí? Las prebendas, ¿no? En términos generales, cuando en realidad vemos que el pobre piensa que recibe un beneficio, pero en el fondo el pobre está en una situación extrema, ¿no? En Argentina hemos visto que la mitad de los argentinos son pobres, 6 de cada 10 chicos son pobres, ni hablar de la inflación esperada, es superior al 150% para los próximos 12 meses, y yo creo que la perspectiva es demasiado optimista en este sentido. Sabemos cómo es la escalada inflacionaria y cambiaria, ¿no? Cómo se acelera, viene amesetada y de golpe se eleva. El otro punto es que el costo político de reducir el gasto público. Ningún político quiere asumir el costo político. Por eso creo que si la economía colapsa, hay una oportunidad, ¿no? Porque cuando hay una hiperinflación, y como pasó en la hiper del 89, y a la que Álvaro se refirió muy bien, y su padre, Álvaro, y la UCD tuvieron un rol tan importante
en lo que fue la convertibilidad, que fue maniatar al Leviatán, ¿no? ¿Qué es el Estado? El Estado es como, yo siempre en las clases digo que es como cuando hay un adicto al Paco en las familias, que entra y roba una lámpara y la vende, roba el televisor, lo vende, le pega, no importa nada. Le importa solamente tener el Paco para consumir en el momento. Y esto es el Estado argentino, un Estado sin límites institucionales, por más que formalmente somos una república y todo eso, pero vemos que la división de poderes no opera en términos fácticos para limitar la justicia, por ejemplo, al Ejecutivo, y en muchos casos los congresos son escribanías del Ejecutivo, ¿no? Por eso somos una república formalmente, pero en realidad somos una república populista, valga el oxímoron, ¿no? Y el último punto es que el gasto público genera una inercia en favor de más gasto público, ¿sí? Y un último punto que quería decir es que si miramos 20 años atrás aproximadamente, el gasto público era cercano al 20% de lo que el país producía. Hoy está en más del 40%. O sea que los argentinos trabajamos de enero a junio para que un Estado ineficiente funcione, entre comillas, ¿no? Porque nos cuesta, pero no pagamos, no tenemos salud pública de calidad, no tenemos sistema jubilatorio de calidad, tenemos que pagar las dos cosas, no tenemos seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta es un poco la circunstancia en la cual está Argentina actualmente, y el hecho de que el gasto público sea superior al 40% del producto hace que mucha gente, a pesar de que el gobierno gobierna mal, lo siga votando porque tienen miedo a perder su plan. Y otro factor, y con esto termino, es que a veces la ignorancia de la gente, porque los populistas generan pobres exprofeso, no es una casualidad, hace que la gente piense que los precios suben porque el chino del súper se volvió loco, ¿no? Y no es la emisión monetaria la causa, ¿no? Y no piensan que si el chino sube los precios, el chino vende menos, gana menos plata, sería un suicida, sería más un suicida que un comerciante, ¿no? Así que creo que hay una conjunción compleja y bastante más compleja de lo que era en los 90, porque no teníamos toda este peso enorme de gasto público y gente que vive del gasto público. Todos los meses cobran más de 21 millones de personas del Estado, ¿no? Y hay 6 millones de personas que trabajan en el sector privado en blanco. O sea, esto para dar una idea de, digamos, el terrible peso que llevan en sus espaldas los sectores más productivos. Martín, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Adolfo. Hoy leí que Héctor Daer, que pertenece al Consejo Directivo de la CGT, salió a reclamar unidad y responsabilidad a la coalición del gobierno en momentos en que se proyecta una contienda electoral entre Cristina Kirchner y Sergio Massa y los sectores del PJ que se encolumnan detrás de Daniel Scioli. Héctor Daer reclama al Frente de Todos unidad para que la derecha no nos robe los derechos laborales. Mi pregunta es, ¿cómo desarticularías a la CGT? Mirá, ahora sí. Está muteado. Sí, pero el que ahora se tiene sí, ahora sí. Bueno, yo como republicano democrático y capitalista, yo creo en la función de los sindicatos, defendiendo a los trabajadores, defendiendo a los trabajadores, las condiciones de trabajo, el salario, la productividad, todo eso. No estoy de acuerdo con el sindicalismo empresario, por ejemplo. No estoy de acuerdo con el sindicalismo parte de un partido político. O sea, creo que en Argentina se ha venido desvirtuando el rol de los sindicatos y hace muchas décadas que ya el sindicalismo es un empresario. En la época de Onganía le dieron el manejo de las obras sociales y eso de alguna manera, esa negociación permanente de esas obras sociales que la mayor parte están mal manejadas, son deficitarias
y son producto, digamos, de negocios y negociados, hace que ese círculo vicioso entre la política, los negocios y desvirtuar la función original del sindicalismo genere que sea parte, digamos, del conflicto diario, ¿no? O sea, hoy el sindicato, por un lado, está tergiversado su rol, y por otro lado, corre de atrás al poder adquisitivo, porque si no tuviéramos inflación, ahí sí estaríamos hablando de productividad. Pero hoy en día los sindicatos están hablando de tratar de ajustar el salario que vaya en línea con la inflación. Entonces, creo que el Estado lo que tiene que hacer de alguna manera es promover la libre competencia en el sistema de salud, pero en serio, digamos, no cosas muy graduales o tibias que se han hecho en el pasado. Hay que promover una competencia donde el trabajador pueda elegir dónde, y las obras sociales sindicales que se tengan que quebrar porque no tienen más afiliados o no pueden cubrir el punto de equilibrio, tendrán que cerrar. Eso es así y sería lo más sano para el sistema y para el trabajador. Por otro lado, debería estar prohibido por legislación la actividad empresarial de los sindicatos. Los sindicalistas pueden hacer lo que quieran, como cualquier persona, pero un sindicato no puede tener negocio, ¿no? Uno ve a veces los sindicatos que con el falso interés de darle bienestar a sus trabajadores, tiene ART, tiene medios de prensa, tiene hoteles, tiene restaurantes, hace inversiones en universidad, o sea, totalmente tergiversado el rol del sindicato, ¿no? El sindicalismo tiene que defender al trabajador y a sus derechos, nada más. Todo lo demás son tergiversaciones o distracciones que han tenido un costo enorme para el Estado y obviamente para el trabajador, porque acá lo grave es que prácticamente los movimientos sociales hoy tienen más miembros que los sindicatos. Entonces, si vos me preguntás quién es más perjudicial, y yo te diría que a veces los movimientos sociales tienen más poder de daño que los sindicatos. Sí, un sindicato te puede hacer daño, ¿no es cierto? Todos sabemos aquellos que cuando te paran el país, toda la sociedad se afecta. Pero hoy el sindicalismo, por esa distracción de su función y por no luchar por el trabajador, por el poder adquisitivo, por la carga impositiva, por todo lo que afecta hoy al trabajador, ha matado a su negocio, o sea, ha matado a sus clientes. Hoy el sindicalismo argentino se está quedando sin clientes, que serían los trabajadores. Y por otro lado, por la precarización, la marginalización, la informalidad, crecen los movimientos sociales. Y el Estado nunca dice, bueno, yo no financio más, sigue financiando, cada vez hay más. Prácticamente en la mitad del gobierno de Menem no había gente con planes sociales, y en función de las malas políticas y toda la gente que fue perdiendo el trabajo, más toda la inmigración indiscriminada que hubo de países limítrofes y otros no tanto, se han generado toda una o dos generaciones de gente que por distintos motivos, algunos por la situación económica, otros por viveza criolla, también están compitiendo hoy con el sindicalismo. O sea, yo, resumiendo, el sindicalismo tiene que existir mientras existan trabajadores y mientras existan empresarios, tiene que estar defendiendo a los trabajadores, pero también el sindicalismo tiene que competir, no tiene que tener miembros de afiliación obligatoria, tiene que ser libre la agremiación, tiene que negociarse por empresa o por región, digamos, todos los convenios colectivos nacionales no reconocen las distintas características que da la zona, o que da el tipo de empresa, o que da el tamaño de la empresa. Así que la reforma laboral hoy, de alguna manera, tiene que volver a poner al sindicalismo a cumplir su verdadero rol y sacarle todos aquellos roles que ha venido ocupando en las últimas décadas, y hoy hace que los sindicalistas no estén cumpliendo su función. Muchísimas gracias, Adolfo. Pregunta para Álvaro. ¿Cómo resolvemos el sistema previsional universal donde todos se están jubilando con pocos aportes? Sí, antes de contestar esa pregunta, quiero decir que lo que acaba de
mencionaba Adolfo es exactamente lo que hay que hacer. En una de las reformas claves, que son la reforma laboral y la reforma sindical. La reforma sindical hay que sacar el tema del unicato. Es decir, nosotros acá tenemos un instituto que se llama la personería gremial, que es fascista, donde le da el monopolio de la representación a sindicatos por actividad. Eso hay que sacarlo. No entiendo cómo hasta el momento no fue sacado. Segundo, tenemos que ir a la libertad sindical, como bien dijo Adolfo recién, que tiene que ser individual y colectiva. Individual, que cualquier persona pueda elegir el sindicato que quiera, sea o no de su actividad. Si es un tipo que fabrica acero, elige la del plástico, lo que sea. Y tercero, la colectividad, que cualquier agrupación de personas que quiera armar un sindicato, con solo registrar ese sindicato es suficiente. Y también dijo algo interesante de Adolfo, que es que eso hace la reforma laboral, quiero ponerle también el acento, en que tenemos que ir a la descentralización de las negociaciones. No tiene nada que ver las condiciones de trabajo de un señor que está en Jujuy en una empresa con las condiciones de trabajo que tenemos acá en La Matanza, lo que sea. Tiene que ser la negociación entre empresarios y trabajadores, si quieren a través de sus representantes o en forma directa. Eso quería reafirmarlo porque es clave. Las obras sociales, ni que hablar, hay que arreglar ese tema porque se ha transformado en un apéndice de la corrupción más grande que tienen los sindicatos en este momento, ¿no es cierto? Así que al dar libertad para la elección de las obras sociales, bueno, se elegirán aquellas que son más correctas. Y también en la reforma laboral hay que poner límites estatutarios para que los señores Barrio Nuevo, Moyano y todos estos señores no se eternicen 35 o 40 años en esa parte empresaria, entre comillas, como dijo Adolfo. La pregunta que me hiciste me perdí un poquito, María, porque quería reafirmar ese concepto de Adolfo que fue muy No hay bueno y problema. muy bien explicado. Te la vuelvo, por ser vos, te la vuelvo a formular. Gracias, gracias. ¿Cuáles son los problemas económicos? No, me equivoqué. Ah, Pará, no me distraigas. ¿Cómo resolvemos el sistema provisional universal donde todos se jubilan con pocos aportes? no, ahí tenemos que cambiar el sistema. Tenemos que salir del sistema de reparto estatal, como el que tenemos ahora, y volver a un sistema de capitalización privada. Una persona puede directamente jubilarse de acuerdo a los aportes que está haciendo y que ese dinero vaya a una cuenta privada. El gobierno de Menem lo había cambiado y el gobierno de Kirchner, a pesar de haber hecho una encuesta antes para ver qué sistema prefería la gente, prefirió el sistema de capitalización privada. Sin embargo, le sacó a todas las AFJP todo eso que tenía en la mano y volvió al sistema de reparto estatal, que consecuencias ya las vemos, ¿cierto? Están desfinanciadas las cajas, se está incorporando gente que no ha hecho aportes y todo eso que evidentemente trae un déficit, y eso es otra de las causas del déficit así general del Estado. Así que para responder, yo diría, dejemos si quieren el sistema de reparto estatal, pero pongamos un sistema de capitalización privada con las AFP o AFP, como le quieran llamar, y que la gente decida dónde están resguardados sus aportes previsionales. No tengo ninguna duda que la gente va a elegir el sistema privado. ¿Cómo funciona en Chile? Porque en Chile funciona fantástico, porque el sistema privado de capitalización, como la jubilación para las personas es a largo plazo, permite tener una fuente de inversiones para hacer grandes obras, por ejemplo, una central hidroeléctrica, lo que sea, como tenían las FJP acá. Entonces es muy importante porque es una fuente de financiamiento interesante para el propio desarrollo
del país, sobre todo en obras de mediano y largo plazo, forestación, energía, etc. Así que esa es la respuesta. Si quieren, compitan el sistema de reparto. Ahora, cuidado, sin dar del tesoro ningún subsidio a las cajas. El tema de utilizar las cajas para financiar el tesoro y financiar el Estado es que inventó Perón ya hace lejos de ese tiempo, que siguió funcionando. Eso hay que eliminarlo. Si quiere, que lo tenga el Estado, y si no, la actividad privada. Seguramente va a elegir la actividad privada. Y yo le agregaría algo más, ahora como liberal. Le agregaría de que no sea obligatorio. El individuo es libre y sabe cómo prever su futuro. ¿Por qué me tiene que decir el Estado que tengo que aportar? ¿Por qué? No. Yo sé, antes no existía este sistema y sin embargo la gente se arreglaba con otros sistemas para tener asegurada la vejez. Bueno, que no sea obligatorio. La libertad de elegir, como dice Milton Friedman. ¿Sí? Free to choose. Muchas gracias, Álvaro. Pregunta de Andrea Martín para el señor Martín Simonetta. ¿Qué injerencia tendrían los países extranjeros en el hecho de que Argentina siga sosteniendo este modelo político económico fascista? Martín, tenés que desactivarte. Espera que no se te escucha, Martín. Ahora, a ver. Ahí estamos. Ahora sí. Sí, es una pregunta compleja y vamos a un escenario global también complejo, donde Argentina está jugando, digamos, a varias puntas, ¿no? Sobre todo el partido gobernante, claramente, ¿no? Se acerca a Estados Unidos por el tema del Fondo Monetario, pero también coquetea con China, permite bases en distintas partes. Y si uno mira América Latina, la situación, digamos, del mapa latinoamericano está prevalecientemente en color colorado, ¿no? Lo cual, digamos, hace que también los países desarrollados tienen mayores restricciones, ¿no? Por ser, digamos, democracias, repúblicas con mayor institucionalidad para desarrollar su política exterior. En cambio, países como China o como Rusia no tienen mayores restricciones para asignar beneficios y generar una relación de dependencia, valga la expresión, digamos, entre, por ejemplo, China y Argentina, China e incluso Chile, ¿sí? China y Uruguay. Vamos viendo que se van endeudando los países a partir de distintos tipos de créditos chinos, con los cuales los chinos tienen capacidad de negociar otros aspectos como el tema portuario, etcétera, etcétera, el tema de la pesca, que es el tema tabú, ¿no? En el Océano Atlántico, el tema del que no se habla, digamos, ¿no? Entonces, si vos le debes plata a alguien, no le podés reclamar demasiado, ¿no? Esto por un lado respecto de la pregunta. Y por el otro lado quería hacer un par de comentarios vinculados a lo que habló Álvaro y Adolfo, cambiando de tema ahora, que el tema de la ANSES me parece fundamental. La ANSES, dedicada, entre otras cosas, a las jubilaciones y pensiones, digamos, maneja casi la mitad del presupuesto público del Estado, del Estado Nacional. O sea, la mitad del presupuesto de la Nación va a ANSES, ¿sí? Jubilaciones, pensiones y planes. Y nosotros vemos como en épocas electorales y demás sacan campañas para jubilar aceleradamente. Por cada hijo que tengas te descontamos, podés jubilarte un año antes, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro punto que, o sea, hacen, digamos, es la caja negra con la cual hacen populismo descontrolado, ¿no? Cámpora. Sí, y un punto creo que interesante, también vinculado a lo que decía Álvaro, cuando se estatizan las AFJP, digamos, el 83% de los argentinos todavía seguía eligiendo las AFJP. No es que había un rechazo. Los argentinos elegíamos las AFJP, veíamos qué pasaba con nuestra plata, veíamos el rendimiento de nuestra plata, hacíamos incluso
sobre inversiones, y hasta que un día nos llegó una cartita: muchas gracias por los servicios, por los aportes realizados, tu plata va a la ANSES ahora, ¿no? Así que por eso digamos que es importante mencionar que las AFJP tenían prestigio cuando el sistema se desarmó, ¿sí? Y otro punto que quería comentar rápidamente para terminar es el tema del federalismo. Argentina es un país unitario que se autopercibe federal, ¿sí? Si uno mira las normas, la coparticipación y demás, somos un país unitario, absolutamente unitario. El IVA es el mismo en todos lados, no hay competencia impositiva entre las provincias, la plata viene a Buenos Aires y después se reparte, provincias productivas como Mendoza subsidian a provincias improductivas como Formosa, hay provincias que no deberían ser viables. Uno ve la cantidad de empleados públicos que tienen las provincias y los planes que tienen empleados públicos provinciales, municipales, y uno entiende por qué tienden a ganar los oficialismos, ¿no? Los caudillos tradicionales. Billetera mata galán, ¿no? Decía Jacobo Winograd. Y la plata determina fuertemente los votos. O sea, no es solo una convicción ideológica, yo creo, en el sistema. Quieren la vaca atada, básicamente, ¿no? Y creo que el tema federalismo, y que Argentina tenga un verdadero federalismo, sería un tema, es difícil de implementar, ¿no? Pero que haya un sistema como en los Estados Unidos, donde cada estado vive con lo que recauda, cada estado implementa el porcentaje impositivo que quiere cobrar y que puede, hay competencia impositiva, uno va el sales tax, el impuesto a las ventas, varía de estado a estado, los estados más tradicionales pueden cobrar un poco más, algunos nuevos y menos favorecidos cobran menos. Podría prosperar Formosa cobrando un IVA del 0%, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estamos en esta situación, digamos, de no cambio, de que ni se hablan los temas, porque es muy difícil y es muy confortable la zona de confort de los sectores de la clase política argentina, pero son temas que hay que empezar a hablar y tratar de que Argentina vuelva a ser un país federal con ingresos por provincia, ingresos por municipios, y los que no puedan solventarse tenga que fundirse, integrarse, digamos que los concejales no tengan 50 asesores en los municipios pequeños, digamos, ¿no? Uno ve lo que pasa en el Parlamento británico y hay asesores común para todos los parlamentarios. Entonces uno pide un turno, le hablas con el asesor común y te redactan la norma. No hay decenas de asesores por legislador, ¿no? Así que todo eso también, son muchas cosas, ¿no? Pero son temas que hay que hablar. Muchísimas gracias, Martín. Última pregunta y vamos cerrando. Es para Adolfo Storni. En el tema agropecuario y agroindustrial, ¿cuál es la problemática que están enfrentando que no les permite crecer y qué medidas aplicarías para que se reactive el sector? Adolfo, hay que... A ver. ¿Listo? Está muteado. Sí, pero... Sí, no, pero vos me tenés que desmutear. Mirá, el sector agroindustrial, como sector energético, como la minería, como tantos sectores de economías regionales, hoy, digamos, lo que necesita para despegar y empezar a volver a aumentar producción, aumentar empleo, aumentar exportaciones, es este tipo de cambio de mercado, eliminación de impuestos distorsivos, como por ejemplo los derechos de exportación y todos aquellos impuestos que fomentan la informalidad, como el impuesto a los débitos bancarios, como los ingresos brutos, como tantos impuestos hoy que son un incentivo a la informalidad. Y después el país necesita acuerdos de libre comercio, deja miles de millones de dólares en impuestos, en derechos de importación en nuestros mercados. Necesitamos acuerdos, como dije, acuerdos de libre comercio, necesitamos infraestructura para poder mejorar nuestra logística, bajar los costos de los lugares de producción al puerto. Necesitamos instituciones del Estado que ayuden y que no sean un costo, ¿no? Hablando del SENASA, hablando de la aduana. Necesitamos crédito, todo ese crédito que el Estado debe dejar de chupar al sistema financiero y liberarlo al sector privado para que cumpla el rol de intermediario entre
entre el ahorro y la inversión, cosa que se ha quebrado en Argentina totalmente. Hoy el sector privado tiene que financiarse no en forma bancaria, sino que hoy está buscando ahorros que ya sea por emisión de deuda o por fideicomisos o por capital propio, pero no está operando todo el sistema económico argentino con los bancos, y más que nada también porque muchas de las pymes digamos, de los pequeños están fuera del sistema, no pueden sostener un balance para ser sujeto de crédito o una venta 100% en blanco como para poder mostrar un flujo de fondos. Así que el sector privado necesita, como dije al principio, un shock microeconómico, porque más allá que el Estado tiene que ordenarse y digamos, tener una macroeconomía sana, es verdad que no hay microeconomía pujante sin una macroeconomía sana. O sea, no hay forma de que se hagan estas reformas y que se hagan todas estas reestructuraciones si no van de la mano la micro y la macro. Y creo que en general en el pasado nadie se ocupó de la micro. Y es momento de que para que la micro pueda agrandar la torta, hay que darle medidas, ¿no es cierto?, que le permitan expresar toda su potencialidad a todos los sectores, ¿no? Argentina tiene muchos sectores, hoy se habla de lo básico, ¿no es cierto?, que es agroindustria, energía, minería, turismo, industria del conocimiento, te puedo agregar construcción por el enorme déficit habitacional y de infraestructura que hay, pero hay un montón de sectores y hay un montón de industrias que serían pujantes y serían dinamizadoras del empleo y de la inversión y de la producción y de las exportaciones si tuvieran las condiciones. Hoy no están las condiciones. Así que tenemos que tener primero las condiciones macro y medidas concretas de la micro. Porque si no, la sociedad no va a acompañar el esfuerzo. El esfuerzo que hay que hacer, gane quien gane, es inexorable. El cambio es inexorable y el esfuerzo es inevitable. Y para hacerlo necesitas la ayuda de las empresas y de los trabajadores, y esto van a hacer con un cambio de las reglas de juego. Tenés que darle otro tipo de condiciones a las empresas para que tengan rentabilidad y a los trabajadores para que tengan poder adquisitivo. Y eso, como dije, sin tocar productividad, sino solamente con el componente impositivo y con toda esta distorsión de precios relativos que hay, que en definitiva Argentina es uno de los pocos países que subsidia al rico, ¿no? Mucho más que al pobre. Te puedo dar ejemplos desde el tipo de cambio para viajar o para comprar pasajes hasta que el previaje que podés utilizarlo en el free shop de los aeropuertos. O sea, es una cosa desquiciada, o costo de la energía y de la luz totalmente subsidiados, donde paga un tipo que tiene una red de gas, paga el gas mucho más barato que un tipo que tiene que comprar garrafa porque en su barrio no le llega, ¿no? Entonces Argentina tiene que atacar todas estas distorsiones de precios relativos y ajustar el Estado a lo que la economía produce. Lamentablemente acá el Estado se tiene que acomodar a la economía real y no al revés. Muchísimas gracias, Adolfo. Hace 1 hora y media que venimos hablando. Hay una última pregunta que se la quiero hacer a Martín Simonetta, que es profesor de la... entiendo que sos profesor en la universidad, ¿cierto? Sí, exactamente. Me gustaría saber, Martín, ¿cuál es tu visión sobre la situación educativa en Argentina hoy? ¿Y cómo crees que tenemos que empezar a encarar este gran cambio que se debe dar en Argentina para poder proyectar a los miles de jóvenes que se están yendo de nuestro país? Pues es una pregunta fundamental. De hecho, mi hijo vive en los Estados Unidos, mi hijo tiene 24, vive desde los 3, mi ex esposa es norteamericana, él está haciendo un doctorado en Chicago, en neurobiología, nada que ver, ¿no? No es que se vendió el monetarismo, pero entonces lo que uno ve, digamos, en contacto con los jóvenes y los estudiantes es también una grieta, ¿no? Entre los chicos que estudian en la Argentina, que pueden estudiar en la universidad, que vienen de familias de distinto perfil, pero con cultura de trabajo, ¿no? Con cultura de apostar al futuro, de sacrificio presente en favor de beneficio futuro.
de invertir en su propia carrera, y es maravilloso lo que uno ve en las historias de vida de los alumnos, de los chicos, la energía que le ponen, pero esa no es toda la Argentina, ¿no? Decimos que 6 de cada 10 chicos son pobres en Argentina, y los pobres no llegan a la universidad. La mitad de los que empiezan la primaria terminan la secundaria en Argentina, con lo cual tampoco puede haber buena educación si no hay prosperidad económica, si no hay buena nutrición, si no hay un contexto socioeconómico, familiar, que permita, digamos, que este potencial llegue a su máximo nivel, ¿no? O sea que es imposible separar, digamos, la educación de la situación de esta 6 de cada 10 chicos pobres. Muchísimas gracias, Martín. Álvaro, me gustaría que cierres, si sos tan amable. Bueno, mirá, 2 palabras, no como hoy que me fui a la época de Rosas. El tema es así, yo quiero dar una nota de optimismo en este momento, porque en general hay pesimismo en la sociedad, en esto, la gente que se tiene que ir del país, esto no da para más, este país es inviable y todo esto. Yo quiero decir todo lo contrario, este país es muy viable y creo que va a poder volver a ocupar los puestos de preeminencia en el orden internacional. Lógicamente, espero que venga un gobierno que se dé cuenta de cuál es la situación, cuál es el rumbo que tiene que tomar, qué medidas tiene que tomar, qué políticas en todo orden, económica, de salud, como preguntabas recién, etcétera, tiene que aplicar. Y adopta el rumbo correcto y las medidas son correctas y no hay ninguna razón para que no lo sean. Yo estoy en contacto con gente que está trabajando en los trabajos y en los estudios para ver qué planes tiene que hacer. Bueno, Martín en su época escribió un libro muy importante que se llamaba Soluciones Liberales para los Países y creo que lo tiene actualizado. Hay gente que está trabajando y gente de la oposición. Hay un reverdecer liberal para aceptar estas ideas, sobre todo porque la situación está muy mala. Algunos dijeron que conviene que explote la bomba antes, como le explotó a Alfonsín, para que después viniesen los cambios. Pues yo tengo la duda, pero de todas maneras, si viene un gobierno que despierte la esperanza y tiene apoyo, la sociedad va a acompañar por las medidas que van a adoptar en el camino correcto, que van a requerir un esfuerzo. Todos sabemos, va a haber que pasar un invierno más o menos, perdón la autorreferencia indirecta, pero indirecta. Unos cuantos inviernos, por lo que veo. Bueno, no 34 inviernos como alguien está proponiendo, no. Esto se estabiliza enseguida porque las expectativas, así como son malas, pero en 48 horas empiezan a funcionar. Y Argentina ofrece posibilidades para la inversión. Y eso es clave, que vengan inversiones, la corriente de inversiones al país. Para eso, como bien decía Adolfo y también Martín, se requieren que en la macro haya, por supuesto, reglas estables, seguridad jurídica, respeto a los contratos, que no haya inflación. Y con eso van a correr para venir a la Argentina a invertir, en vez de irse. Pero hay que tener autoridad política, ajustarse el cinturón, el presidente y el Congreso que tenga que hacer las reformas, porque hay que hacer reformas en las leyes, darse cuenta hacia dónde tiene que ir y ajustarse las piedras que por ahí le van a tirar afuera. Pero ahí con aplicar la ley, y si como es un delito, llevarlos presos. Punto. Así que no hay que tener miedo. Soy optimista y estoy esperando que vengan las elecciones porque las variantes que están presentando en el campo liberal son buenas. Y además están estudiando bien las cosas como las tienen que estar estudiando. Brillante los 3 expositores de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hace más de 1 hora y media que estamos hablando sobre este tema. Fue un honor recibirlos hoy.
los liberamos. Gracias, gracias Martín, gracias Adolfo, gracias Álvaro, fue un gusto escucharlos hoy. Besos. Muchas gracias Nos María. vemos el martes próximo. Gracias a toda nuestra audiencia por seguirnos. Beso Saludos enorme. a toda la audiencia y la paciencia en escucharnos. Muchas gracias.